Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, dedicó parte esencial de su obra a comprender los fenómenos invisibles que ocurren más allá de los sentidos físicos. Uno de los temas que abordó con particular profundidad fue el del desprendimiento parcial del alma durante el sueño. En el Libro de los Espíritus, Kardec plantea preguntas fundamentales sobre lo que sucede con el espíritu cuando el cuerpo entra en reposo. La respuesta de los espíritus superiores fue clara. Durante el sueño, el alma se desprende parcialmente del cuerpo y recobra, en cierta medida, su libertad. Este principio da lugar a una revelación profunda. El sueño no es solo un descanso fisiológico, sino un fenómeno espiritual, una emancipación del alma que permite al ser humano entrar en contacto con otras realidades, con otros planos, con seres desencarnados y, en ocasiones, consigo mismo en un estado más elevado de conciencia. ¿Qué te sucede mientras duermes? Mientras tu cuerpo físico descansa, tu conciencia continúa activa, aunque no siempre seas consciente de ello. Tu mente, o mejor dicho, tu espíritu se desliga parcialmente de la envoltura material y puede, en este estado de relativa libertad, viajar, encontrarse con otros espíritus, recordar vidas pasadas, recibir consejos, advertencias o simplemente vagar en función de su nivel moral y mental. Pocos conocen con profundidad esta realidad. Sin embargo, tanto las tradiciones espirituales más antiguas como las investigaciones modernas en neurociencia han arrojado luz sobre este misterio milenario. Lo que estás a punto de comprender podría cambiar radicalmente tu forma de ver el sueño y, más aún, tu manera de comprender quién eres cuando tu cuerpo calla y el espíritu habla. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que parecía otra vida? No estás solo. Esas experiencias, lejos de ser meras fantasías, pueden ser recuerdos de vivencias reales del alma durante su desprendimiento parcial. Tal como afirmaban los egipcios, los griegos, y también como enseñan los espíritus superiores. Durante el sueño, el alma vive, aprende, observa, se encuentra y se mueve por espacios que la ciencia material aún no logra explicar por completo. En el antiguo Egipto, los sueños eran considerados mensajes divinos enviados por los dioses. En la Grecia clásica, filósofos como Platón ya intuían que el alma, en el reposo del cuerpo, accedía a verdades y planos más sutiles. Hoy en día, sabemos gracias a la neurociencia que el sueño cumple una función crucial en la consolidación de la memoria, la regeneración cerebral y el equilibrio emocional. Pero eso es solo la superficie. Durante ciertas fases del sueño profundo, particularmente en el llamado estado REM, movimiento ocular rápido, la actividad cerebral se comporta de forma muy similar a los estados meditativos más profundos. De hecho, algunos estudios han demostrado que las ondas cerebrales que se generan durante estos episodios se asemejan notablemente a las que se observan durante experiencias cercanas a la muerte, estados de trance o meditación trascendental. En esas etapas, nuestra percepción del tiempo, del espacio e incluso de la identidad cambia radicalmente. El sentido de la realidad se transforma, y es entonces, justo en ese umbral sutil entre la materia y lo espiritual, donde el alma puede moverse libremente, como si despertara dentro del sueño. Desde la perspectiva espírita, este fenómeno no es solo una curiosidad del inconsciente, es una manifestación del alma, del ser real que somos, que al desprenderse momentáneamente del cuerpo puede reencontrarse con su origen espiritual. Y aquí comienza el verdadero viaje. Pero aquí se presenta una cuestión fundamental que merece una reflexión seria. Si la conciencia fuera únicamente una manifestación biológica del cerebro, ¿cómo explicar que miles e incluso millones de personas en todo el mundo, a lo largo de todas las épocas, hayan reportado experiencias lúcidas durante el sueño, encuentros con seres queridos fallecidos, visiones que desafían la lógica del espacio y el tiempo, o vivencias tan vívidas que superan incluso la realidad ordinaria? ¿Son solo proyecciones ilusorias de la mente, simples juegos del inconsciente? ¿O, como afirmaba Allan Kardec, son manifestaciones reales del alma, que durante el sueño recobra momentáneamente su libertad y actúa fuera de los límites corporales? Desde la óptica materialista, todo fenómeno debe pasar por el tamiz de lo medible y lo tangible, y sin embargo, como bien sostenía la filosofía espírita, la vida no se limita al cuerpo, ni la conciencia al cerebro. Kardec lo preguntó claramente en el Libro de los Espíritus. Durante el sueño, ¿el alma permanece inactiva? Y los espíritus respondieron: no, el espíritu no está jamás inactivo. Durante el sueño los lazos que lo unen al cuerpo se relajan, y entonces puede moverse con más libertad. Pregunta 402. Es decir, el sueño no es una suspensión de la conciencia, sino una liberación parcial del espíritu.
El cuerpo entra en estado de reposo, la actividad cerebral disminuye, las percepciones del mundo físico se disuelven, pero la conciencia que es atributo del alma permanece despierta, actuando en otro plano de existencia. Este fenómeno ocurre cada noche, sin excepción, aunque pocas personas sean plenamente conscientes de ello. Durante el sueño profundo, especialmente en la fase conocida como REM, movimiento ocular rápido, donde ocurren los sueños más intensos y simbólicos, el alma se desprende parcialmente del cuerpo físico a través del perispíritu, su envoltorio semimaterial, y puede desplazarse por el espacio espiritual que la rodea. Esto ha sido descrito con otros nombres: proyección astral, experiencia fuera del cuerpo, viaje espiritual. Pero ya fue claramente explicado por la doctrina espírita, a mediados del siglo XIX, como desprendimiento del espíritu durante el sueño, un hecho natural, que obedece a la estructura misma del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Instituciones modernas como el Instituto Monroe o científicos contemporáneos como Charles Tart han aportado estudios valiosos sobre este fenómeno, sugiriendo que la conciencia puede, efectivamente, separarse temporalmente del cuerpo físico y acceder a estados ampliados de percepción. Estas conclusiones, aunque formuladas en lenguaje científico moderno, no hacen más que confirmar lo que los espíritus superiores ya habían revelado a Kardec. El alma ve, oye y percibe más allá del cuerpo. Su actividad espiritual nunca se interrumpe. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no tiene memoria clara de lo que su conciencia experimenta durante el sueño? La explicación, según el espiritismo, no está en una incapacidad del alma, sino en el olvido natural que impone la materia al despertar, como mecanismo de protección psicológica. Además, también influye la forma en que hemos sido educados a percibir la realidad. Nos han enseñado que solo existe lo que se puede medir, tocar o reproducir en laboratorio. Lo invisible ha sido relegado al terreno de la fantasía, y sin embargo, las experiencias reales de quienes han vivido estos estados hablan por sí solas. Reportan una sensación de libertad indescriptible, una conciencia ampliada, la percepción de un universo interconectado, y en muchos casos, la certeza de haber visitado lugares, aprendido enseñanzas o tenido diálogos con seres espirituales, todo sin haber abandonado su cama físicamente. Al respecto, Kardec señaló que los espíritus desencarnados o encarnados en estado de desprendimiento pueden comunicarse entre sí, visitarse, asistir a reuniones en el plano espiritual, recibir orientaciones, advertencias y consuelos. Todo esto se realiza sin que, necesariamente, el cuerpo físico tenga memoria de ello al despertar. Solo quedan fragmentos, sueños simbólicos, intuiciones o sensaciones inexplicables. Y es aquí donde la doctrina espírita ofrece una luz clara. La conciencia no es producto del cerebro, el cerebro es su instrumento, no su origen. El espíritu es inmortal, y el sueño es una prueba diaria de su independencia. A lo largo del tiempo, diversos relatos documentados han dado testimonio de que, durante el estado de desprendimiento provocado por el sueño, la conciencia del ser humano puede desplazarse más allá de los límites del cuerpo físico. Hay personas que, al entrar en este estado de libertad parcial del alma, han logrado describir con precisión eventos, personas y ubicaciones lejanas a su entorno corporal, lugares que nunca habían visitado con los sentidos físicos, pero que luego se verificaron como reales. Uno de los casos más conocidos en el ámbito contemporáneo es el del investigador Robert Monroe, quien dedicó buena parte de su vida al estudio de las llamadas experiencias extracorpóreas o proyección de la conciencia. A través de técnicas que inducen un estado de relajación profunda y concentración mental, Monroe afirmó haber accedido a lo que describía como reinos no físicos de la existencia, vivencias que narró en detalle en sus libros. Aunque su enfoque partía desde lo experimental, muchas de sus observaciones coinciden con lo que la doctrina espírita ya había revelado décadas antes. El alma es independiente del cuerpo y durante el sueño puede expandir su campo de acción. Allan Kardec, mucho antes que Monroe, ya había codificado en el Libro de los Espíritus esta realidad invisible que hoy la ciencia comienza apenas a explorar. En la pregunta 414, los espíritus explican: el alma durante el sueño recobra parte de su libertad y entra en relación más directa con los otros espíritus. En ese estado, el alma vive de una vida más libre, mientras el cuerpo reposa. Esto nos lleva a una reflexión crucial que tiene implicaciones directas en la calidad de nuestras experiencias oníricas y espirituales. El estado emocional y mental que cultivamos antes de dormir influye directamente en el destino de nuestra conciencia durante el sueño. No es un detalle menor.
Si una persona se duerme agitada, llena de miedo, ansiedad o pensamientos negativos, es muy probable que su alma, al desprenderse parcialmente, se dirija hacia regiones densas del plano espiritual afines a su vibración. Estas regiones pueden ser turbias, confusas, caóticas y en ocasiones incluso perturbadoras. El espíritu, aún ligado por la materia, gravita naturalmente hacia los lugares con los que sintoniza vibratoriamente. Por el contrario, si el individuo se duerme en paz, con gratitud en el corazón, con pensamientos elevados, con una intención clara y sincera de aprender o recibir guía, puede acceder a planos más sutiles del mundo espiritual, donde se dan encuentros luminosos, aprendizajes profundos y experiencias que dejan una huella de bienestar y comprensión al despertar. Por eso, Allan Kardec y los espíritus que colaboraron en su obra insisten tanto en el cultivo moral y el dominio de los pensamientos, no como un acto de represión, sino como una forma de educación espiritual, un entrenamiento para preparar al alma para la libertad que se le concede, aunque sea parcialmente cada noche. Un consejo útil, profundamente espírita, es convertir el momento previo al sueño en un pequeño ritual consciente. Antes de cerrar los ojos, formula una intención clara. Puedes decir mentalmente: quiero recordar lo que mi espíritu experimente esta noche, que mi alma sea guiada hacia regiones de luz y sabiduría, que yo aproveche el sueño para aprender y elevarme. Este tipo de sugerencias, repetidas con fe y serenidad, pueden actuar como una brújula espiritual, orientando a la conciencia en sus movimientos nocturnos. Pocas personas saben que los instantes previos al sueño son un umbral poderoso. En este breve período, el cerebro entra en lo que la ciencia llama fase hipnagógica, un estado transitorio entre la vigilia y el sueño en el cual la mente está profundamente receptiva. Es entonces cuando el alma comienza a soltarse del cuerpo y la conciencia, liberada de las preocupaciones materiales, se vuelve más permeable a las ideas profundas, a los impulsos espirituales y a las inspiraciones superiores. No es casual que grandes genios de la humanidad como Nikola Tesla o Thomas Edison utilizaran esta ventana de transición con plena intención. Ambos solían dormirse repitiendo preguntas o problemas sin resolver, confiando en que, durante el sueño, sus mentes o más correctamente, sus espíritus encontrarían respuestas en un nivel más sutil de la realidad. Al despertar, muchas veces lo hacían con una idea clara, una solución inesperada o una visión creativa que antes les había sido inaccesible. Esto es perfectamente comprensible desde el punto de vista del espiritismo. Cuando el alma se separa parcialmente del cuerpo, deja atrás las limitaciones impuestas por la materia densa, accede a regiones del pensamiento puro, se conecta con otras inteligencias y con recuerdos profundos, incluso de vidas anteriores. Si la intención previa al sueño es sincera, elevada y bien dirigida, el espíritu recibe aquello que busca, según su mérito y grado de desarrollo. Por eso, Kardec nos enseña que la educación del pensamiento antes del sueño no es superstición, sino ciencia del alma. Es preparación espiritual para una experiencia que, aunque común, es profundamente sagrada. A lo largo de la historia, muchos de los grandes genios de la humanidad han reconocido que las ideas más brillantes no surgieron durante sus horas de vigilia, sino en los momentos más silenciosos del descanso. Hombres como Nikola Tesla y Thomas Edison desarrollaron el hábito de dormirse con preguntas sin resolver, confiando en que, al despertar, su mente o, mejor dicho, su espíritu traería consigo la respuesta. Esta práctica, aunque parezca moderna, encierra un principio profundamente espiritual y perfectamente explicado por Allan Kardec y los espíritus codificadores del espiritismo. Cuando el cuerpo duerme, el alma no se apaga. Como ya hemos visto, entra en un estado de libertad parcial, se separa momentáneamente del cuerpo y continúa viviendo, aprendiendo, relacionándose e incluso trabajando en los planos invisibles del mundo espiritual. Lo que muchos llaman mente subconsciente, Kardec lo identifica como la manifestación del alma en libertad parcial, que puede acceder a conocimientos que la materia ordinaria impide percibir. Entonces, ¿cómo puedes usar esta verdad espiritual a tu favor? La clave está en el poder de la intención dirigida y en comprender que el pensamiento es una fuerza real, vibratoria, que actúa tanto sobre la materia como sobre el perispíritu, esa envoltura semimaterial que une el alma al cuerpo. Antes de dormir, haz un acto consciente de dirección mental. En lugar de sumergirte en pensamientos caóticos, ansiedades o distracciones sin rumbo, dirige tu pensamiento con claridad y propósito. Puedes formularlo de manera sencilla, pero con concentración y sinceridad. Por ejemplo, quiero despertar sintiéndome renovado y lleno de energía. Deseo que mi espíritu encuentre ideas nuevas para avanzar en mi vida profesional.
Muéstrame formas de generar abundancia en armonía con el bien. Ayúdame a resolver este problema mientras duermo. Permíteme recordar con claridad lo que mi conciencia viva esta noche. Estas sugerencias mentales no se pierden en el vacío. Según nos enseña el espiritismo, el pensamiento es una emisión fluídica real que se graba en el perispíritu y se proyecta en el plano espiritual. El alma, al desprenderse parcialmente del cuerpo durante el sueño, lleva consigo ese pensamiento como una brújula, como una señal que orienta sus movimientos y encuentros nocturnos. Y lo que es más importante, estas orientaciones pueden dar frutos reales. Muchas personas han reportado despertar con una idea súbita, una sensación de claridad profunda, o incluso con el recuerdo simbólico de un sueño que revela la solución a un dilema personal. No se trata de magia ni superstición, sino de la utilización consciente de las leyes espirituales que rigen el alma y su conexión con el mundo invisible. Además, esta práctica puede extenderse más allá de la vida cotidiana. Puede ser una herramienta para abrir las puertas a experiencias espirituales más profundas durante el sueño. Aquellos que estudian o practican conscientemente el desarrollo espiritual, y en particular, aquellos familiarizados con el fenómeno conocido como proyección de la conciencia, suelen usar afirmaciones específicas antes de dormir. Estas frases, repetidas con fe y constancia, actúan como semillas espirituales que florecen en el plano astral. Por ejemplo, esta noche seré consciente en el mundo espiritual. Deseo recordar todo lo que mi conciencia experimente fuera del cuerpo. Que mi espíritu sea guiado por la luz y el conocimiento. Con práctica y repetición, muchas personas, algunas incluso sin conocimiento previo del espiritismo, han logrado experimentar sueños lúcidos, encuentros con seres queridos desencarnados, orientaciones simbólicas o incluso vivencias de expansión de la conciencia, donde perciben que su verdadera identidad no se limita al cuerpo, ni al tiempo, ni al espacio. Kardec explicó con claridad en el Libro de los Espíritus, pregunta 405, que el espíritu, al desprenderse durante el sueño, puede comunicarse con otros, visitar lugares, recibir enseñanzas o advertencias, y que, si bien el cuerpo al despertar no siempre lo recuerda, el alma conserva esas experiencias en lo profundo de su ser. El sueño, entonces, no es una simple pausa en la existencia, sino una oportunidad diaria de conexión espiritual. Usar el pensamiento antes de dormir, con intención elevada y dirigida, es uno de los actos más poderosos que podemos realizar para convertir el descanso en un campo fértil de aprendizaje, revelación y evolución del alma. La mente humana, al liberarse de las ataduras del cuerpo durante el sueño, parece capaz de cruzar límites que la ciencia convencional aún no logra explicar con claridad. Desde la perspectiva puramente materialista, todo lo que no puede medirse con instrumentos o replicarse en laboratorio tiende a ser descartado como ilusión o fenómeno psicológico. Sin embargo, desde la óptica del espiritismo codificado por Allan Kardec, estos fenómenos no solo son reales, sino fundamentales para comprender la naturaleza espiritual del ser humano. ¿A dónde va exactamente nuestra conciencia durante el sueño? La respuesta, según los espíritus superiores, no es única ni uniforme. Depende de varios factores esenciales: el grado de desarrollo espiritual del individuo, su estado emocional y moral al momento de dormir y, sobre todo, la intención o disposición íntima con la que se entrega al descanso. Kardec preguntó en el Libro de los Espíritus si el alma durante el sueño visita a otros espíritus o lugares, y la respuesta fue clara. Sí, y más a menudo de lo que creéis. Al dormir, el espíritu recobra parte de su libertad y se sirve de ella. Esto explica por qué algunas personas reportan sueños tan intensos, tan vívidos, que los viven como si se tratase de otra existencia. Otras, en cambio, experimentan lo que la ciencia ha llamado sueños lúcidos, en los cuales el individuo es consciente de que está soñando y, en algunos casos, puede interactuar conscientemente con el entorno onírico. Más aún, hay quienes narran con serenidad la experiencia de flotar fuera de su cuerpo, de observar su habitación desde lo alto o de viajar a lugares que nunca antes habían visitado. Desde la visión espírita, esto no es producto de un cerebro hiperactivo, sino la manifestación natural del alma en estado de libertad parcial. Allan Kardec explicó que el espíritu, cuando se encuentra desprendido durante el sueño, puede trasladarse a cualquier parte, con una velocidad y una sutileza que no pertenecen a la materia, y que las leyes del tiempo y del espacio, tal como las entendemos en el plano físico, no se aplican de la misma forma en el mundo espiritual. Lo más revelador es que estas experiencias no son nuevas. Relatos semejantes aparecen en todas las culturas y tradiciones espirituales. Místicos, yogis, monjes budistas
e incluso personas que han atravesado experiencias cercanas a la muerte, SM, describen mundos donde la luz parece viva, donde el pensamiento guía el movimiento, donde el tiempo se diluye y el alma experimenta un nivel de claridad más profundo que en la vigilia. Algunas personas han hablado de ciudades de luz, jardines celestiales, templos de enseñanza espiritual o encuentros con guías desencarnados, todo en un estado de plena lucidez. Otras describen dimensiones donde el espacio no se percibe como un lugar, sino como una vibración, y donde las emociones moldean el entorno. Este tipo de percepciones coincide con las enseñanzas espíritas sobre el mundo espiritual, en el cual los pensamientos y sentimientos del espíritu son capaces de influir directamente en su entorno. Y aquí surge una pregunta legítima: ¿cómo saber si estas experiencias son reales o si se trata solo de sueños creados por la mente? Kardec ya abordaba esta inquietud en el siglo XIX. Los espíritus explicaron que aunque muchas imágenes del sueño proceden del subconsciente, otras provienen directamente de lo que el alma ha vivido durante su desprendimiento. Y cuando esas vivencias dejan impresiones intensas, claras, coherentes, acompañadas de un sentimiento profundo de verdad, suelen ser recuerdos auténticos de lo que el espíritu ha experimentado en el plano invisible. Hoy, incluso en el ámbito científico, surgen casos que respaldan esta afirmación. Personas que han tenido experiencias extracorporales describen con exactitud lugares, conversaciones o eventos a los que no tuvieron acceso físico, pero que luego fueron comprobados por otros. Estos relatos constituyen, al menos, indicios consistentes de que algo más que un sueño está ocurriendo. Incluso en la ciencia moderna, la física cuántica ha comenzado a cuestionar los límites tradicionales entre mente y materia. Algunos físicos teóricos han sugerido que la conciencia no está limitada al cerebro, sino que podría interactuar con campos de información más amplios. Uno de los testimonios más notorios proviene del neurocirujano Dr. Eben Alexander, quien, tras atravesar una SM profunda, afirmó que su experiencia en ese otro lado fue más real que la vida misma y que ninguna explicación neurológica pudo justificar lo vivido. Entonces, debemos preguntarnos con seriedad: ¿accede el alma a otras realidades durante el sueño, a dimensiones superiores, o acaso a planos del mundo espiritual que aún no comprendemos del todo? La doctrina espírita responde sin vacilar: sí. Accedemos a diferentes regiones del mundo invisible, regiones donde el alma vive, se instruye, se encuentra o se pierde según su afinidad vibratoria. Y muchas veces, los sueños que creemos caóticos o sin sentido son en realidad fragmentos de estos viajes, de estas vivencias reales que nuestra memoria corporal no alcanza a retener completamente. Es cierto que la psicología ha buscado también interpretar los sueños. Sigmund Freud los consideraba expresiones del inconsciente y de los deseos reprimidos. Aunque su visión aportó elementos valiosos para la comprensión del psiquismo humano, se limitó a una dimensión puramente terrenal, sin considerar el principio espiritual. Más cerca de la verdad espírita estuvo Carl Jung, quien habló del inconsciente colectivo, de los arquetipos universales y de los símbolos oníricos como mensajes del alma. Aunque Jung no fue espiritista, su intuición sobre la naturaleza simbólica y trascendente del sueño se aproxima a lo que Kardec reveló por vía mediúmnica, que el alma, incluso en el sueño, sigue su camino de evolución, y que sus vivencias oníricas muchas veces son reflejo de su estado real en el mundo espiritual. Así, los sueños no son simples creaciones cerebrales, sino en muchos casos registros de los viajes del alma a través del cosmos espiritual. Son vislumbres de una realidad que trasciende los sentidos, puertas a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. A diferencia de las teorías psicológicas modernas, que explican los sueños desde el inconsciente personal o colectivo, Allan Kardec no veía el mundo onírico como una simple manifestación simbólica del psiquismo, sino como una experiencia real del alma en estado de semilibertad. Es cierto que Carl Jung, gran estudioso del alma humana desde la perspectiva de la psicología, propuso que los sueños revelan contenidos del inconsciente colectivo, donde los arquetipos y símbolos universales actúan como guías del alma en su camino de individuación. Esta visión, aunque valiosa, es aún incompleta si la comparamos con la comprensión más amplia ofrecida por la doctrina espírita. Kardec, guiado por los espíritus superiores, nos enseñó que el sueño no es únicamente un reflejo interno, sino también un portal hacia el mundo espiritual. En él, el alma se desprende parcialmente del cuerpo físico y, según su grado de elevación moral, su estado vibratorio y su intención íntima, accede a diferentes regiones del plano espiritual. Allí, no solo puede encontrarse con otras entidades desencarnadas,
sino también con otros espíritus encarnados que durante el sueño están en la misma condición de libertad temporal. Por eso no sorprende que muchas personas reporten sueños tan vívidos y coherentes que parecen más bien auténticas experiencias extracorpóreas. En ellos, algunos afirman haber tenido encuentros con seres de luz, guías espirituales, familiares desencarnados o incluso haber accedido a visiones proféticas del porvenir. En otros casos, se trata de sueños lúcidos, es decir, aquellos en los que el soñante es consciente de que está soñando y puede interactuar activamente con el entorno onírico. El espiritismo no descarta estos fenómenos, sino que los explica con naturalidad y profundidad, señalando que son manifestaciones legítimas de la actividad del alma fuera de la materia. Diversas tradiciones espirituales, cada una con su lenguaje y símbolos, coinciden en que el sueño es un viaje del alma. El chamanismo, por ejemplo, concibe el sueño como un territorio de revelación espiritual, donde el alma puede recibir mensajes, enfrentarse a desafíos interiores o contactar con fuerzas protectoras. Algunas corrientes del budismo tibetano enseñan que el arte de soñar puede servir como preparación para la muerte, pues en ese desprendimiento se ensaya el gran tránsito que el alma vivirá cuando se separe definitivamente del cuerpo físico. Estas enseñanzas ancestrales encuentran eco en la visión espírita, que considera el sueño como un estado intermedio entre la vida corporal y la espiritual. Y es en este estado donde ocurren algunos fenómenos sorprendentes, como los sueños compartidos. Hay personas que afirman haber soñado lo mismo, en la misma noche, que un amigo, un familiar o incluso un desconocido. Al despertar, comparan sus experiencias y encuentran detalles coincidentes. ¿Cómo es posible? Según los principios revelados a Allan Kardec, durante el sueño los espíritus encarnados pueden reunirse en el plano espiritual. El espíritu no está encerrado en el cuerpo ni limitado al cerebro. Cuando se libera, aunque sea parcialmente, vuelve a su verdadera naturaleza. Un ser inteligente, consciente, capaz de pensar, moverse, comunicarse y amar, incluso fuera del cuerpo físico. De ahí que, en ciertas circunstancias, dos o más conciencias encarnadas pueden encontrarse en el mundo espiritual, conversar, vivir una experiencia conjunta y luego, al regresar al cuerpo, recordar parcialmente esa vivencia como un sueño. Esto ocurre con mayor claridad entre almas afines, unidas por lazos de afecto, sintonía vibratoria o compromiso espiritual. Aunque la ciencia materialista aún no acepta plenamente esta posibilidad, la física cuántica ha comenzado a abrir ciertas puertas teóricas. Algunos modelos, como el del campo unificado, sugieren que todo en el universo está interconectado en niveles profundos, donde la separación entre mente y mente es solo aparente. Si los pensamientos y emociones emiten frecuencias reales, como afirma también el espiritismo, es perfectamente posible que dos almas sintonizadas vibratoriamente se encuentren y compartan un mismo paisaje espiritual. Este principio fue anticipado por los espíritus al afirmar que el pensamiento viaja, se comunica y actúa como una fuerza real en el mundo invisible. Es lo que ocurre en las preces, en las evocaciones espirituales, en los lazos mentales que nos unen a los que amamos, estén encarnados o no. Y durante el sueño, cuando el alma se libera del peso de la materia, esas conexiones se vuelven mucho más accesibles. Por tanto, no es fantasía creer que nuestras conciencias pueden interactuar entre sí mientras dormimos. Es más bien una de las leyes naturales del alma que la doctrina espírita nos ayuda a comprender con claridad, seriedad y sin misticismo ciego. Es posible y de hecho ocurre con mayor frecuencia de lo que creemos que dos personas, al dormir, entren en sintonía vibratoria y accedan a los mismos paisajes espirituales o escenas oníricas. Esta conexión no es una coincidencia casual, sino una manifestación natural del principio de afinidad espiritual, tan claramente explicado en la doctrina espírita. Cuando el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo durante el sueño, abandona las limitaciones materiales que lo aíslan y se vuelve más sensible a las vibraciones de otros espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Si dos personas están vinculadas por lazos afectivos, por pensamientos similares o por una intención común, es perfectamente posible que se encuentren en el mismo plano espiritual y que compartan una experiencia que luego ambos recuerden como un sueño conjunto. Esto ha sido documentado en múltiples relatos, donde dos o más individuos afirman haber soñado juntos, vivido la misma escena, e incluso dialogado entre sí mientras dormían. Al despertar, al comparar lo soñado, descubren detalles coincidentes con una precisión que descarta el azar. La explicación espírita es sencilla. Las almas pueden encontrarse durante el sueño, interactuar conscientemente en el plano espiritual y regresar al cuerpo físico con la memoria parcial de esa vivencia. Carl Jung
desde la psicología, propuso una teoría que puede rozar esta comprensión espiritual, el inconsciente colectivo, un vasto reservorio compartido de símbolos, arquetipos y memorias comunes a toda la humanidad. Esta noción puede ser reinterpretada a la luz del espiritismo como una expresión del mundo espiritual, donde los espíritus, al no estar limitados por las barreras del cuerpo físico, pueden acceder a un espacio de ideas, imágenes y experiencias comunes que luego se manifiestan en sus sueños. Por eso, es comprensible que personas de culturas y contextos distintos, sin haberse conocido jamás, reporten sueños similares, visiones de ciudades de luz, encuentros con seres espirituales, símbolos universales como puertas, caminos, templos, agua, fuego. Todos ellos reflejan vivencias reales del espíritu o impresiones recogidas en planos sutiles del mundo invisible. Y no todos los sueños son aleatorios o meros reflejos de las actividades del día. Algunos sueños contienen mensajes importantes, advertencias, enseñanzas e incluso visiones del porvenir. El espiritismo enseña que el alma, al desligarse temporalmente de la materia durante el sueño, puede elevarse y acceder a regiones donde el tiempo ya no sigue las leyes lineales de la existencia física. En nuestra vida de vigilia, estamos sujetos a una percepción de tiempo que se desplaza en una sola dirección: pasado, presente y futuro. Pero en el plano espiritual, donde la conciencia actúa con mayor libertad, el tiempo es maleable, y ciertos acontecimientos futuros pueden dejar impresiones o ser percibidos anticipadamente por espíritus encarnados receptivos. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, no negó la posibilidad de visiones premonitorias durante el sueño. Al contrario, los espíritus explicaron que el alma puede recibir advertencias, consejos o intuiciones sobre eventos futuros, no por adivinación, sino porque en ciertos planos, esos acontecimientos ya se están gestando, y el espíritu, al percibir sus causas, intuye sus consecuencias. La ciencia comienza, lentamente, a rozar estas verdades. El físico John Wheeler, en el ámbito de la mecánica cuántica, propuso que el pasado podría ser influido por el futuro en determinadas condiciones subatómicas. Aunque esta teoría no se refiere directamente a la conciencia, abre la puerta a repensar el tiempo como algo más complejo que una simple línea recta. Si esto ocurre a nivel de la materia más sutil, ¿por qué no habría de ocurrir también con la conciencia espiritual, que no está sujeta a las mismas leyes físicas del cuerpo? Al desprenderse del cuerpo, el espíritu puede observar no solo lugares distantes, sino también acceder a preimágenes de situaciones por venir, como si viera el reflejo de una posibilidad que está tomando forma. De allí surgen los llamados sueños precognitivos. Hay casos bien documentados que han intrigado tanto a investigadores como a historiadores. Por ejemplo, Abraham Lincoln relató haber soñado con su propio funeral días antes de ser asesinado, una experiencia que lo dejó profundamente perturbado. Otras personas soñaron con el hundimiento del Titanic o con los atentados del 11 de septiembre antes de que ocurrieran. Estas premoniciones no son fruto del azar ni de la sugestión, sino manifestaciones de la capacidad del alma de intuir, percibir o recibir impresiones del futuro probable, especialmente cuando esas impresiones vienen dadas por espíritus protectores que desean prevenir, preparar o advertir. Como explica Kardec, no todos los sueños tienen valor profético, ni todos deben tomarse literalmente, pero algunos son sin duda señales importantes. El alma, al actuar fuera del cuerpo, ve más, siente más y comprende más de lo que la mente racional, limitada por la materia, logra captar al despertar. El psicólogo Carl Jung, observador profundo de los símbolos y de los procesos psíquicos del ser humano, acuñó el término sincronicidad para describir ciertas coincidencias significativas que no pueden ser explicadas únicamente por la causalidad. Estas conexiones misteriosas entre hechos y pensamientos, sueños y realidades, sugerían según Jung que existe un orden más profundo que subyace a los acontecimientos de nuestra vida, un entramado invisible que une hechos externos con procesos internos. Este fenómeno, observado desde el espiritismo, no es sólo una manifestación psicológica, sino una expresión concreta de la ley de afinidad espiritual y de la conexión entre el alma y los planos superiores de la existencia. Allan Kardec, al abordar el papel de los sueños en la vida del espíritu, explicó que el alma, al emanciparse durante el sueño, accede a regiones donde el tiempo, tal como lo conocemos, pierde sus límites lineales. De hecho, si el tiempo funciona de manera distinta en el mundo espiritual como enseñan tanto los espíritus como diversas tradiciones filosóficas, entonces es posible que al soñar, el espíritu se adelante a ciertos acontecimientos, intuya posibilidades futuras o capte señales del porvenir,
no como adivinación, sino como acceso natural a una memoria del futuro contenida en planos más sutiles del universo espiritual. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo diferenciar un sueño común de un sueño precognitivo? La experiencia y los estudios espíritas coinciden en que la intensidad emocional, la claridad de las imágenes y la coherencia del mensaje son señales distintivas de un sueño precognitivo. Quienes han tenido este tipo de sueños suelen describirlos como extraordinariamente vívidos, con detalles concretos, y con una lógica interna firme, y lo más notable, con una profunda sensación de que eso no fue un simple sueño. Al despertar, muchos afirman tener la certeza de que lo que vieron no era solo una construcción de la mente, sino algo que habían vivido, presenciado o anticipado. En muchos casos, los hechos vistos en el sueño se manifiestan posteriormente en la vida física, lo que refuerza la idea de que el alma, cuando no está limitada por el cuerpo, puede asomarse al horizonte de lo que aún no ha llegado. Si esto es así, entonces debemos aceptar que, mientras dormimos, nos conectamos con algo más vasto y profundo que nuestra mente individual. Lo que Jung llamaría inconsciente colectivo, el espiritismo lo denomina con mayor precisión: conciencia espiritual universal, el plano donde convergen las intenciones, las memorias del alma y las leyes superiores que rigen la evolución. Desde la visión espírita, existen diferentes tipos de sueños y cada uno de ellos refleja un aspecto distinto de la experiencia espiritual del alma. A continuación, presentamos una clasificación básica de los sueños según el conocimiento espírita. 1. Sueños simbólicos o psicológicos son los más comunes. Reflejan emociones, pensamientos, deseos y miedos del subconsciente, muchas veces expresados a través de símbolos y metáforas. Soñar con una casa, por ejemplo, puede representar el estado interior del soñante, sus estructuras mentales, su estabilidad emocional o su sensación de seguridad. 2. Sueños precognitivos o proféticos son aquellos que contienen vislumbres del futuro. En ellos, el alma puede haber accedido a una escena que está por ocurrir, ya sea por contacto con espíritus que advierten, y por intuición directa del espíritu, o por acceso a zonas del plano espiritual donde el futuro se percibe como posibilidad ya en formación. 3. Sueños lúcidos. En estos, la persona se da cuenta de que está soñando y, en muchos casos, puede ejercer voluntad dentro del sueño, explorando el entorno, tomando decisiones o incluso modificando el curso de la experiencia. El espiritismo ve en esto una manifestación del grado de conciencia que el alma ha alcanzado y un signo de su capacidad de actuar con libertad en el plano espiritual. 4. Sueños espirituales o instructivos. En estos sueños, el alma entra en contacto con guías espirituales, seres queridos desencarnados o entornos de enseñanza en el mundo espiritual. Son sueños que dejan una sensación de paz, de comprensión, y muchas veces revelan conceptos, respuestas o lecciones que el soñante no conocía conscientemente. Kardec relata, en el libro de los espíritus y el cielo y el infierno, muchos casos de espíritus que enseñan y orientan a las almas encarnadas durante el sueño. ¿Cómo interpretar correctamente nuestros sueños? La clave está en dos palabras fundamentales: atención e intención. Quien desea comprender sus sueños debe comenzar por prestarles atención real, valorarlos, anotarlos al despertar y buscar sus significados no solo a nivel psicológico, sino también espiritual. Con el tiempo los patrones se vuelven evidentes, los mensajes emergen y la voz del alma se vuelve más clara. Por eso se recomienda llevar un diario de sueños, donde se registren no solo los acontecimientos oníricos, sino también el estado emocional al despertar, la sensación interna, los símbolos que se repiten. De este modo, la conciencia se entrena, la memoria onírica se fortalece y se establece un puente más firme entre el mundo físico y el mundo espiritual. Muchas escuelas espirituales han hablado del plano astral como un nivel intermedio entre la materia densa y los planos superiores del espíritu. El espiritismo, junto con corrientes como el hermetismo y la teosofía, reconoce que durante el sueño, el alma puede moverse en este plano, que no es un lugar físico, sino una dimensión vibratoria en la que los pensamientos y emociones toman forma. Allí, lo que se piensa se manifiesta, lo que se teme se proyecta, lo que se ama se atrae. Por eso, el plano astral es considerado altamente maleable, y la experiencia del alma en ese espacio está íntimamente relacionada con su estado moral, emocional y mental. Durante el sueño, cuando el alma se emancipa parcialmente del cuerpo físico, entra en contacto con regiones del mundo espiritual, conocidas tradicionalmente como planos astrales o zonas vibratorias del espíritu. Allan Kardec,
en el libro de los espíritus y el cielo y el infierno, explica con claridad que el espíritu se desplaza con rapidez por el espacio y que, dependiendo de su estado moral, puede elevarse hacia regiones superiores o permanecer cerca de la superficie terrestre, sintiendo aún la influencia de las pasiones humanas. Los relatos de personas que han vivido experiencias fuera del cuerpo durante el sueño coinciden en un punto clave. Existen diferentes niveles o capas del plano espiritual, cada una con características muy distintas. Algunos describen espacios luminosos, pacíficos, donde se percibe una atmósfera de sabiduría, armonía y presencia benevolente. Otros, en cambio, narran experiencias en entornos densos, caóticos, oscuros, impregnados de confusión emocional, miedo o culpa. Esto no es una fantasía, sino una manifestación natural de la ley de afinidad espiritual, que Allan Kardec resume así. Los espíritus se agrupan por simpatía y afinidad moral. Es decir, cada alma, o al desprenderse durante el sueño, es atraída hacia aquellas regiones del plano espiritual que vibran en sintonía con su estado íntimo. Esta es una de las razones por las que el estado emocional, mental y moral antes de dormir influye directamente en la calidad de la experiencia espiritual nocturna. Los investigadores espirituales, muchos de ellos inspirados en la doctrina espírita, han propuesto una clasificación básica de los planos a los que el alma puede acceder durante el sueño, que puede comprenderse también dentro del marco kardecista. 1. El plano astral inferior. Este nivel está asociado con vibraciones densas, emociones negativas y desarmonía moral. En él se manifiestan las energías del miedo, la culpa, el resentimiento, la adicción, la ira y el sufrimiento no resuelto. Quienes acceden a este plano durante el sueño suelen describirlo como un lugar oscuro, sombrío, a veces pesado o incluso aterrador. En realidad, lo que experimentan es una proyección directa del estado espiritual en el que se encuentran. El espíritu, aún aferrado a pasiones materiales o perturbado por emociones desordenadas, se sintoniza con regiones habitadas por entidades afines, algunas de ellas desencarnadas que no han aceptado su condición o incluso por pensamientos obsesivos que toman forma. Allan Kardec advierte que, durante el sueño, las almas imperfectas o dominadas por los placeres materiales permanecen cerca de la tierra, mezclándose con espíritus inferiores o errantes. Esta es también la razón por la cual muchas personas, al despertar, se sienten cansadas, confundidas o emocionalmente agotadas, como si hubieran pasado la noche luchando con sombras internas. 2. El plano astral medio. Este es el nivel más frecuentemente accesible para la mayoría de las personas durante el sueño. En este plano se desarrollan los sueños convencionales, donde la mente subconsciente organiza impresiones, recuerdos, deseos, emociones y vivencias del día. Aunque no está libre de ilusiones, el plano medio también permite encuentros con otros espíritus encarnados o desencarnados, especialmente si existe alguna afinidad emocional o lazos previos. Aquí también pueden ocurrir experiencias de cierta claridad, visiones simbólicas o procesos de aprendizaje simples. Las entidades espirituales que allí se encuentran suelen estar en tránsito, en evolución o participando de tareas de ayuda y consuelo. El alma que accede a este plano puede regresar al cuerpo con impresiones vagas, pero muchas veces con intuiciones útiles o mensajes en forma simbólica. Kardec explica que los espíritus se comunican entre sí durante el sueño y que muchas veces el alma participa en situaciones importantes, pero al volver al cuerpo, la materia impide que esa memoria se recupere por completo. 3. El plano astral superior. Este nivel está relacionado con estados de conciencia más elevados, vibraciones sutiles y regiones espirituales de luz y sabiduría. Solo acceden aquí aquellas almas que, por sus méritos, su elevación moral, su intención sincera o por autorización de sus guías, pueden elevarse a planos de instrucción, consuelo o renovación espiritual. En estos planos, el alma puede encontrarse con espíritus protectores, mentores, familiares desencarnados en misión, y participar en reuniones, escuelas espirituales o recibir enseñanzas profundas. Las personas que tienen acceso a este nivel durante el sueño suelen despertar con una sensación de paz interior, inspiración, gratitud y claridad de propósito. El plano astral superior no es una utopía, ni un privilegio reservado a los santos. Allan Kardec nos enseña que cualquier alma que se esfuerce sinceramente por su progreso y que busque con humildad la verdad y el bien, puede ser guiada hacia estas regiones durante el descanso del cuerpo. ¿Podemos acceder conscientemente a estos planos durante el sueño? Sí. Si bien muchas experiencias astrales ocurren de forma espontánea, el ser humano puede entrenarse conscientemente para elevar su vibración
y tener mayor lucidez durante el desprendimiento nocturno. Esto requiere disciplina mental, trabajo interior y prácticas espirituales coherentes con la ley del amor y la armonía. Técnicas como la atención plena antes de dormir, la oración sincera, la meditación, el arrepentimiento por actos negativos, la lectura edificante o simplemente dormirse con una intención clara y elevada son caminos seguros para preparar el espíritu para un viaje más consciente. Además, algunos métodos desarrollados recientemente como la inducción del sueño lúcido o los estados de relajación profunda pueden ayudar a que el alma, ya desprendida, conserve mayor grado de lucidez y retenga con más claridad los recuerdos de su experiencia en el plano espiritual. En definitiva, no es el lugar lo que determina la experiencia del alma, sino su estado interior. El sueño, tal como nos enseña Allan Kardec, es una oportunidad diaria de evolución espiritual y los planos a los que accedemos mientras dormimos reflejan el nivel vibratorio que estamos cultivando con nuestros pensamientos, sentimientos y actos en la vigilia. Por eso, prepararse para dormir no es solo una cuestión de higiene del cuerpo, sino también del alma. Dormir es viajar. La pregunta es, ¿hacia dónde deseas que viaje tu espíritu esta noche? Entre las muchas experiencias que el alma puede vivir durante el sueño, hay una que destaca por su poder transformador: los encuentros espirituales conscientes. Numerosos testimonios de personas de diferentes culturas, épocas y creencias coinciden en este fenómeno. Al despertar, narran haber visto a seres de luz, guías espirituales, familiares fallecidos e incluso, en algunos casos, personas encarnadas con las que compartieron vivencias intensas en ese plano. La gran pregunta que suele surgir es inevitable. ¿Son estos encuentros meras proyecciones de la mente subconsciente, una forma de consuelo emocional? ¿O estamos ante experiencias reales del alma, que durante el sueño se libera parcialmente del cuerpo y accede a un nivel de existencia donde otras conciencias habitan? La respuesta más coherente y esclarecedora la ofrece el espiritismo codificado por Allan Kardec. Según las enseñanzas de los espíritus superiores, durante el sueño el alma no duerme, vive, y en ese estado de libertad relativa puede relacionarse con otros espíritus, tanto encarnados como desencarnados, según la ley de afinidad vibratoria que rige el mundo espiritual. Kardec lo explica claramente en el Libro de los Espíritus, pregunta 402. Durante el sueño, el espíritu recobra parte de su libertad y entra en comunicación con los que le son queridos, con otros espíritus, y a veces con aquellos que no conoce, sino en ese estado. Es decir, los encuentros durante el sueño no solo son posibles, sino naturales. El llamado plano astral, tantas veces mencionado en las escuelas esotéricas y filosóficas, no es un lugar físico, sino una dimensión vibratoria. De las formas y los escenarios responden a los pensamientos y emociones del alma. Esta maleabilidad del entorno espiritual hace que, durante el sueño, las intenciones profundas y el estado moral del soñante condicionen los encuentros que vivirá. Por ejemplo, quien se duerme con el corazón afligido por la pérdida de un ser querido, con verdadero amor y deseo de reencuentro, puede ser guiado hacia una experiencia de consuelo en el plano espiritual. Estos sueños, en apariencia comunes, son descritos como vivos, emotivos, intensamente reales. El soñante percibe al ser amado con total claridad, escucha su voz, recibe un mensaje, y al despertar guarda una sensación de paz, alivio o certeza interior. Aunque la psicología moderna tiende a interpretar estas vivencias como procesos inconscientes de duelo, el espiritismo aporta una comprensión más profunda. En muchos casos, estos encuentros son verdaderamente reales, y el alma ha sido autorizada por afinidad, necesidad o misión a encontrarse con el espíritu desencarnado. La veracidad de la experiencia se confirma cuando el soñante recuerda detalles que desconocía o recibe mensajes que luego se cumplen, como advertencias, consejos o información que no estaba en su memoria consciente. Pero no todos los encuentros espirituales durante el sueño tienen un carácter afectivo. Muchos se producen con fines educativos y evolutivos. Según las comunicaciones de numerosos médiums estudiados por Kardec, el alma puede ser conducida durante el sueño a escuelas del mundo espiritual, donde recibe instrucción moral, filosófica o incluso técnica. Estas escuelas espirituales no son una metáfora, sino lugares vibratorios reales donde entidades superiores orientan a los espíritus encarnados que están preparados para aprender. Allí, el alma asiste a exposiciones, recibe enseñanza directa o participa de reuniones con otros espíritus encarnados y desencarnados. A veces, lo aprendido se olvida al despertar. Pero en otras ocasiones,
el recuerdo queda grabado de forma tan clara que la persona, sin explicación racional, despierta con conceptos nuevos, ideas elevadas o comprensiones que antes no poseía. Han sido documentados numerosos casos en los que personas aseguran haber recibido enseñanzas durante el sueño sobre temas espirituales, cósmicos o filosóficos, que posteriormente encontraron desarrollados en libros sagrados o textos esotéricos antiguos que nunca habían leído antes. Estos hechos no sorprenden a la luz del espiritismo. El alma, siendo inmortal, guarda en sí las huellas de sus vidas pasadas, sus compromisos y su sed de progreso. Cuando se duerme con humildad, con deseo sincero de aprender y con afinidad vibratoria con entidades superiores, es recibida y guiada hacia regiones donde su sed de verdad puede ser saciada. La doctrina espírita, con su claridad racional y su respeto por la libertad del espíritu, nos enseña que el sueño es un campo legítimo de relación espiritual, que lo que experimentamos allí no siempre es producto de la fantasía, sino muchas veces un reflejo auténtico de lo que el alma vive en el plano invisible. Por eso, los encuentros con guías, seres queridos o instructores no deben ser descartados ni trivializados. Si la experiencia deja en el soñante un sentido de paz, de comprensión, de crecimiento interior, es muy probable que haya sido real. Y más aún, si el mensaje recibido resulta útil, transformador o incluso se manifiesta luego en la vida material, entonces no hay duda de que el alma ha estado en contacto con inteligencias superiores. Para tener un mayor grado de conciencia y control sobre los encuentros espirituales que se producen durante el sueño, existen técnicas sencillas pero poderosas que pueden aplicarse con constancia. Una de las más efectivas consiste en establecer una intención clara antes de dormir, formulando mentalmente o en voz baja frases como «Esta noche quiero encontrarme con mi guía espiritual» y recordar esta experiencia al despertar. Esta simple declaración de voluntad no es una fantasía, sino un acto vibratorio que el alma registra y lleva consigo cuando se desprende parcialmente del cuerpo físico. El pensamiento, como enseñó Allan Kardec, es una fuerza real que se proyecta en el plano espiritual y actúa como guía para el alma en su estado de libertad relativa. Junto con esta práctica, es recomendable tener un cuaderno al lado de la cama para anotar, al despertar, cualquier imagen, frase, emoción o detalle que haya quedado grabado de la experiencia nocturna, ya que la memoria del alma, al volver al cuerpo, suele perderse con rapidez si no se la ejercita. Ahora bien, no todas las experiencias durante el sueño son placenteras o iluminadoras. Las pesadillas constituyen uno de los fenómenos más intrigantes e incomprendidos del mundo onírico, y su origen, lejos de ser únicamente una consecuencia del estrés cotidiano, puede ser mucho más profundo. Muchas veces funcionan como mensajes simbólicos del subconsciente que alertan sobre conflictos internos no resueltos, tensiones reprimidas o decisiones erróneas que se están gestando. Pero también pueden ser, según la visión espírita, experiencias reales del alma en regiones más densas del plano espiritual, sintonizadas por la vibración emocional del soñante. ¿Por qué ocurren y se pueden controlar? La neurociencia ha demostrado que el cerebro sigue activo durante el sueño, especialmente en la fase REM, donde procesa recuerdos, emociones y vivencias que no fueron completamente integradas durante el día. La teoría de la simulación de amenazas, desarrollada por el investigador Antti Revonsuo, plantea que las pesadillas podrían ser un mecanismo adaptativo mediante el cual la mente se entrena simbólicamente para enfrentar situaciones de peligro, anticipando reacciones ante eventos potencialmente traumáticos. Sin embargo, desde un nivel espiritual más elevado, el espiritismo nos invita a considerar otra dimensión. Si el alma se desprende del cuerpo durante el sueño y accede a planos según su estado vibracional, entonces las pesadillas también pueden ser reflejo directo del nivel vibratorio en el que se mueve el espíritu. Esto significa que si una persona se duerme con angustia, odio, culpa o pensamientos destructivos, es muy probable que su alma, al emanciparse, sintonice con regiones inferiores del plano astral, habitadas por energías densas y entidades afines a esos estados. En ese contexto, la pesadilla deja de ser solo un proceso psicológico y se convierte en una advertencia o una vivencia espiritual que refleja con crudeza lo que se está cultivando interiormente. Los psicólogos clásicos también ofrecieron interpretaciones válidas. Freud creía que las pesadillas eran expresiones de deseos reprimidos y traumas no resueltos, mientras que Jung las veía como manifestaciones de arquetipos poderosos del inconsciente colectivo, fuerzas psíquicas que emergen para traer equilibrio y revelación.
A nivel clínico, estudios han demostrado que personas que atraviesan situaciones traumáticas, estrés extremo, duelos recientes o crisis existenciales tienden a tener pesadillas más frecuentes, ya que el cerebro, como el alma, busca desesperadamente procesar, reorganizar y sanar el impacto recibido. No obstante, no todas las pesadillas tienen un origen estrictamente psicológico. Existen muchas que surgen con una intensidad y carga simbólica tan particular que parecen provenir de fuentes misteriosas, como si el alma hubiese accedido a zonas vibracionales específicas donde se encontró cara a cara con una lección, un reflejo interno o incluso una advertencia del plano espiritual. Si entendemos que las pesadillas, de algún modo, reflejan nuestro estado energético antes de dormir, entonces también podemos tomar medidas concretas para disminuir su frecuencia o incluso transformar esas experiencias en oportunidades de aprendizaje. Algunas de estas medidas incluyen prácticas de higiene espiritual, como la limpieza energética del espacio y del cuerpo antes de dormir, mediante el uso de incienso, sahumerios, baños de agua con sal o la visualización de una luz protectora rodeando el cuerpo. También se puede recurrir a la reprogramación mental antes de acostarse, reemplazando pensamientos negativos con afirmaciones como «duermo en paz, en protección, guiado por la luz de mi espíritu protector», lo cual genera una vibración que acompaña al alma en su desprendimiento. Evitar alimentos pesados, el consumo de alcohol, cafeína o el uso excesivo de pantallas también contribuye a un descanso más armónico y profundo, reduciendo la posibilidad de que se generen pesadillas a nivel físico. Además, escribir y analizar las pesadillas puede ser de gran utilidad, ya que muchas contienen mensajes ocultos o repiten patrones que, al ser comprendidos, liberan al alma de sus cargas. Llevar un registro permite detectar símbolos recurrentes, emociones dominantes o llamados del subconsciente que requieren ser escuchados. Una de las herramientas más poderosas es el desarrollo de la conciencia onírica, conocida como sueño lúcido. A través de ella, el soñante aprende a reconocer cuándo está soñando y, en caso de encontrarse dentro de una pesadilla, puede transformarla, enfrentar al monstruo, hablar con él, o incluso modificar el entorno con su voluntad. Este tipo de experiencia no es fantasía, es una manifestación de la lucidez del alma, de su capacidad para actuar en el plano espiritual cuando no está completamente sumergida en la inconsciencia. Aunque la mayoría de las personas desean evitar las pesadillas, ciertas tradiciones espirituales y el espiritismo entre ellas enseñan que pueden convertirse en verdaderas oportunidades de evolución. Si una pesadilla se repite con frecuencia, es probable que esté revelando algo que debe ser enfrentado, reconocido o perdonado. En muchas escuelas de proyección espiritual, se entrena al practicante a no huir de las pesadillas, sino a permanecer consciente dentro de ellas, descubriendo que aquello que parecía una amenaza es en realidad una parte de su propio ser clamando por integración. Si logramos comprender este fenómeno desde una perspectiva más elevada, entonces incluso las experiencias más oscuras del sueño pueden convertirse en portales hacia el autoconocimiento y la sanación emocional y la transformación interior que el alma busca en su camino hacia la luz. En algunas escuelas de proyección astral, los practicantes son entrenados para mantenerse conscientes y tranquilos incluso dentro de una pesadilla, aprendiendo a enfrentar aquello que aparece como una amenaza desde una perspectiva lúcida y valiente. Este tipo de preparación espiritual permite comprender que muchas veces lo que percibimos como un monstruo o figura perturbadora dentro del sueño no es más que una proyección simbólica de una parte reprimida de nuestra psique o incluso un aspecto de nuestra alma que necesita ser observado, sanado o integrado. Cuando dejamos de huir de las imágenes que nos atemorizan y, en cambio, buscamos entenderlas con serenidad y apertura, las pesadillas pueden convertirse en poderosos instrumentos de autoconocimiento, revelando conflictos internos, heridas emocionales no resueltas o bloqueos espirituales que buscan ser liberados. Si logramos interpretar adecuadamente estos sueños, podemos transformar el miedo en crecimiento, la confusión en claridad y el dolor en evolución espiritual. Pero una de las preguntas más frecuentes que surgen entre quienes desean aprovechar el contenido profundo de sus sueños es ¿por qué los olvidamos? Desde la visión espírita, esta dificultad tiene una explicación doble. Por un lado, el cuerpo físico, al despertar, vuelve a tomar el control de la conciencia y la actividad racional del cerebro se impone sobre las impresiones sutiles que el alma pudo haber experimentado durante el desprendimiento onírico. Por otro lado, el recuerdo del sueño depende del grado de afinidad entre el espíritu y la materia, es decir, de la capacidad que tiene el alma para traducir
lo que vivió en el plano espiritual a imágenes comprensibles para la mente encarnada. A nivel fisiológico, durante la fase REM, el cerebro opera en un estado muy distinto al de la vigilia, procesa recuerdos, crea narrativas simbólicas y accede a estados de conciencia expandidos. Pero al despertar, la mente racional retoma el control y muchas veces descarta esa información sutil como irrelevante, provocando un olvido casi inmediato. Sin embargo, este olvido no es definitivo ni absoluto. La memoria onírica puede desarrollarse y fortalecerse con práctica. Como cualquier habilidad, recordar los sueños es algo que se entrena. Por eso se recomienda mantener un cuaderno junto a la cama y escribir, sin juzgar, cualquier fragmento o impresión al despertar. Aunque al principio solo se capten imágenes dispersas o sensaciones vagas, con el tiempo la conexión entre el alma y la mente consciente se vuelve más fluida y los recuerdos se vuelven más nítidos. Además, permanecer quieto al despertar, sin moverse inmediatamente, ayuda a retener los detalles de la experiencia, ya que los primeros segundos después de abrir los ojos son cruciales para fijar la memoria del sueño. Otra estrategia eficaz consiste en reducir los estímulos antes de dormir, especialmente el uso de pantallas y la exposición a luz azul, ya que estos interfieren con los ritmos naturales del descanso profundo y dificultan la conexión con los planos sutiles de la conciencia. Sin embargo, hay experiencias que, por su intensidad y singularidad, difícilmente se olvidan, y una de ellas es la parálisis del sueño. Este fenómeno, que puede resultar aterrador para quien lo experimenta por primera vez, ocurre cuando la conciencia despierta antes que el cuerpo, dejando al individuo en un estado de lucidez sin control motor. La persona siente que está despierta, pero no puede moverse, y en algunos casos experimenta sensaciones de opresión en el pecho o la presencia de entidades oscuras cerca de su cama. Científicamente, se ha explicado como una desconexión temporal entre la activación del cerebro y la relajación muscular profunda que impide que el cuerpo se mueva durante el sueño. No obstante, desde el punto de vista espiritual, diversas tradiciones, incluido el espiritismo, sugieren que este estado ocurre cuando el alma regresa bruscamente de una experiencia extracorporal y aún se encuentra parcialmente en contacto con otras dimensiones, lo que permite una percepción momentánea de realidades paralelas. Si alguna vez experimentas esta situación, lo más importante es mantener la calma, recordar que es transitoria y enfocar tu atención en la respiración, intentando mover lentamente los dedos de las manos o de los pies para recuperar el control del cuerpo. Muchas personas, tras familiarizarse con esta experiencia, han aprendido a utilizar la parálisis del sueño como un portal hacia la proyección consciente y convirtiéndola en una oportunidad para explorar el plano espiritual de manera lúcida y segura. Otro desafío común en el mundo onírico es el contacto con entidades desconocidas. Algunas personas sueñan con figuras que no parecen simplemente productos de la mente, sino presencias que transmiten inteligencia, energía e incluso voluntad propia. Estas entidades pueden ser amigables, neutras o en ciertos casos perturbadoras. ¿Qué son en realidad? Algunos expertos sostienen que se trata de construcciones simbólicas de la mente, representaciones de aspectos internos que buscan ser reconocidos. Pero desde la visión espírita, también es posible que durante el sueño entremos en contacto con otras conciencias reales, espíritus desencarnados, guías espirituales o incluso entidades inferiores que habitan planos sutiles y con los cuales nuestra vibración entra en sintonía. Las emociones intensas, especialmente aquellas no gestionadas adecuadamente, pueden proyectarse y tomar forma durante el sueño, manifestándose como figuras, voces o situaciones simbólicas. Pero también pueden atraer la presencia de inteligencias que existen fuera de nosotros, cuya interacción con nuestra conciencia onírica depende en gran medida de nuestro nivel vibratorio. Por ello, la regla de oro en todo encuentro espiritual durante el sueño es no ceder al miedo. El miedo desestabiliza la conciencia, baja la vibración y puede intensificar la experiencia, dando fuerza a lo que antes era solo una sombra. En cambio, si el soñante permanece sereno, firme y protegido por su intención elevada, puede transformar la experiencia, iluminar el entorno y elevar su conexión hacia niveles superiores, comprendiendo que todo lo que ocurre durante el sueño, incluso lo más extraño o inquietante, es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente más allá del cuerpo físico. Si en algún momento sientes que durante el sueño ingresas en entornos negativos, cargados de miedo, confusión o presencias inquietantes, es importante que aprendas a aplicar técnicas de protección energética antes de dormir, ya que el mundo espiritual responde a la calidad vibratoria de nuestros pensamientos y emociones.
Una de las más simples y efectivas consiste en visualizar un campo de luz blanca o dorada rodeando todo tu cuerpo, envolviéndote con una sensación de paz, seguridad y conexión con tus guías espirituales. Esta práctica, además de crear una barrera protectora vibratoria, fortalece tu intención consciente de elevarte hacia regiones luminosas durante el sueño. Otro fenómeno que algunas personas experimentan es la actividad excesiva en sus sueños. La conciencia se vuelve tan activa en el mundo onírico, tan involucrada en múltiples escenas, símbolos y experiencias, que al despertar sienten una fatiga mental comparable a la de haber vivido una segunda jornada completa mientras dormían. Esto puede deberse a un procesamiento emocional muy intenso o a una sobrecarga de impresiones mentales no depuradas durante el día. En estos casos, es fundamental desarrollar técnicas de anclaje energético al despertar para ayudar al alma a reequilibrarse y reencontrar el centro. Prácticas sencillas como beber un vaso de agua lentamente, caminar descalzo sobre la tierra o el piso de casa, o incluso tomar una ducha consciente, permiten que la conciencia regrese plenamente al cuerpo físico, disipe cualquier interferencia y retome la lucidez con mayor serenidad. Si deseas navegar con seguridad y armonía por el mundo de los sueños, existen dos prácticas fundamentales que puedes incorporar a tu rutina nocturna. La primera es crear un ritual espiritual antes de dormir. Este ritual puede incluir meditación, una oración sincera desde el corazón, o la visualización de luz que purifica tu mente, tu entorno y tu energía. Este tipo de preparación no solo tranquiliza el cuerpo, sino que también predispone al alma a elevarse hacia planos más sutiles, atrayendo presencias espirituales benévolas.